Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una escena inesperada ha conmovido a todos. Yamur Yüksel leyó una carta de despedida para Var Baktas en vivo, frente a miles de espectadores. Las lágrimas no tardaron en aparecer, ni en su rostro ni en los de los fans que siguieron cada palabra desde sus pantallas. Nadie esperaba que aquella emisión se convirtiera en uno de los momentos más emotivos del año. La transmisión comenzó con una Yamur visiblemente nerviosa, respirando profundamente antes de hablar. Hoy quiero cerrar un capítulo que marcó mi vida, dijo con voz quebrada. En sus manos sostenía una hoja doblada varias veces, con rastros de tinta corrida por las lágrimas. Var no estaba presente, pero el peso de su nombre llenó el estudio. Querido Var, comenzó a leer, no hay día en que no piense en lo que fuimos. Intenté entender dónde nos perdimos, pero a veces el amor no necesita culpables, solo silencios. Gracias por haberme enseñado que incluso los finales pueden tener belleza. Mientras las palabras salían de sus labios, el silencio reinó. Los comentarios en redes explotaron, los fans escribían sin parar frases como Yamur, eres valiente o Var debe estar llorando también. La emisión fue tendencia en pocas horas. Minutos después, Yamur levantó la vista y agregó, no escribo esto para que vuelvas, sino para que sepas que te perdoné. No solo a ti, sino también a mí. Porque a veces, amar también es dejar ir. La frase quedó flotando en el aire, cargada de emoción. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que la carta era real, escrita semanas atrás y guardada en un cajón. Pero lo que nadie sabía era que Var estaba viendo la transmisión en directo. Según un amigo del actor, él se quedó en silencio por varios minutos, y solo dijo, ella siempre supo cómo llegar a mi corazón. Horas después, en su cuenta de redes sociales, Var compartió una fotografía antigua donde ambos sonreían durante el rodaje de una serie. El pie de foto decía simplemente, algunas despedidas son también formas de amor. La publicación se llenó de corazones y comentarios que pedían una reconciliación. Los medios comenzaron a especular sobre si esta carta era un adiós definitivo o una puerta entreabierta para el futuro. Algunos periodistas afirmaron que Yamur planea viajar a Capadocia por unos días para desconectarse, mientras que otros aseguran que Var la llamará pronto. Nadie sabe lo que vendrá, pero todos coinciden en que lo vivido esa noche fue genuino. En las horas siguientes, los fans compartieron fragmentos de la carta con música melancólica de fondo, generando miles de videos virales. En uno de ellos, se escuchaba la voz de Yamur diciendo, no quiero borrar nada de lo que fuimos, porque en cada recuerdo también aprendí a amarme. Esa frase se convirtió en tendencia, reflejando el poder de sus palabras. La mañana siguiente, la historia seguía dominando los titulares digitales. Los programas de entretenimiento abrían con imágenes del rostro de Yamur, iluminado por las luces del estudio mientras sus lágrimas caían una a una. Algunos expertos en televisión afirmaron que fue uno de los momentos más sinceros vistos en mucho tiempo, una mezcla perfecta de vulnerabilidad y verdad. Pero detrás de esa emotividad también surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué decidió hacerlo en vivo? ¿Fue una forma de cerrar heridas o de tender un puente? Una persona del equipo de producción confesó que Yamur insistió en no grabar previamente el segmento. Quería que todo fuera real, sin cortes, sin repeticiones. Dijo que si no lo hacía así, nunca lo haría. Según esta fuente, la actriz llegó al set en silencio, con los ojos hinchados de no dormir. Solo pidió que la dejaran sola un momento antes de empezar, añadió. Mientras tanto, la reacción de Var continuaba generando rumores.
Algunos medios afirmaron que el actor intentó comunicarse con ella esa misma noche. Una periodista del canal Show Magazine reveló que una llamada se realizó entre ambos, aunque nadie sabe qué se dijo. No fue una conversación larga, explicó la reportera. Solo bastaron unas pocas palabras para que ambos entendieran que aún había sentimientos sin resolver. Los fans no tardaron en crear teorías. Algunos creían que la carta era el preludio de una reconciliación, otros, que era el cierre simbólico que ambos necesitaban para seguir adelante. En Twitter, los hashtags #Yamuribar y #La carta del adiós alcanzaron millones de menciones. Nunca pensé que una historia tan real me haría llorar tanto, escribió una seguidora. Es como si habláramos de todos los amores que no pudimos salvar, agregó otra. Días después, los paparazzi captaron a Yamur saliendo de un pequeño aeropuerto rumbo a Nevşehir, destino Capadocia. Vestía de manera sencilla, con una bufanda cubriéndole parte del rostro y auriculares en los oídos. Un testigo comentó que antes de abordar, se detuvo frente a la pista y miró el cielo durante varios segundos. Parecía que estaba despidiéndose de algo más que de una ciudad, dijo el testigo. Por su parte, Bar fue visto caminando solo por la orilla del Bósforo. Cuando los periodistas se acercaron para preguntarle si había visto la carta, sonrió débilmente y respondió: hay cosas que no se responden con palabras, sino con el tiempo. Esa frase bastó para que los rumores de una posible segunda oportunidad volvieran a tomar fuerza. En Capadocia, Yamur publicó una historia en su cuenta con una imagen de los globos al amanecer y un texto que decía: lo que se va con amor, deja paz. Miles de fans interpretaron que era su manera de cerrar definitivamente el ciclo. Sin embargo, otro detalle llamó la atención: en la fotografía, se notaba un colgante que Bar le había regalado en su primer aniversario. Fue imposible no pensar que aún había un lazo invisible entre ellos. Durante una entrevista días más tarde, Yamur confesó: no me arrepiento de haber amado, ni de haber dicho adiós. A veces hay que mirar atrás sin quedarse atrapado. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, y la periodista, visiblemente emocionada, comentó: tu carta nos recordó que la vulnerabilidad también es fuerza. El público sigue dividido entre quienes desean verlos juntos nuevamente y quienes piensan que cada uno debe seguir su camino. Pero lo cierto es que aquella carta no solo marcó un punto de inflexión en sus vidas, sino también en el corazón de quienes los han seguido desde el inicio. Una historia de amor que, aunque parezca haber llegado a su fin, todavía deja ecos en cada rincón donde alguien cree que las despedidas también pueden ser una forma de amar. Queridos seguidores, si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Bar y Yamur podrían volver a encontrarse algún día? Suscríbete al canal, comparte este video y sigue con nosotros para descubrir lo que el destino aún puede escribir para ellos.